Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, Jesús respondió: con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón, con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón, con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande. Amo a Dios, Él es Rey, Salvador. Amo a Dios, amar a Dios es lo mejor. Amo a Dios, Él es Rey, Salvador. Amo a Dios, amar a Dios es lo mejor. Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón, con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hace mucho, la verdad, que no hacíamos esto, así que hemos perdido un poquito de la práctica. Así es, Michelle, estamos aquí nuevamente con todas las ganas de hablar del nombre de Dios. Esta canción hace parte del seminario con el nombre En el fondo de mi alma. Entonces, queremos hablar de Dios y esperamos que Dios. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se funde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que vale me da. Yo la ruego por siempre que inunde mi ser con sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz y el error, y en el fondo de mi alma ha de estar. Tan segura que nadie y nada podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que anduvo, conflicto te es, solo debí tu senda seguir.
buenos días, Dios les bendiga. En este domingo 25 de octubre del 2020 vamos a tocar un tema que es muy interesante. ¿Cuál será la forma en que Dios nos ama? ¿Y cuál será la forma en la cual nosotros amamos a Dios? Ora mucho para que este mensaje llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Para empezar, vamos a saludar al dueño de la casa, que es a Dios. Ya que nos hemos hecho imitadores de Dios, del Señor y con la alegría del Espíritu, que aceptamos el Evangelio, su salvación y su Espíritu Santo para que nos santifique. Así hemos llegado a ser siervos de Dios de una manera viva y real, pero también de un Dios vivo y real. Por eso, hermanos, Dios está en nuestro prójimo. ¿Amamos a Dios? Desde luego decimos, qué pregunta tan obvia, por algo somos cristianos. Pero ¿es realmente tan obvio que amamos a Dios con toda nuestra mente y alma y con todo nuestro corazón? Hay un buen test para medir nuestro amor a Dios. ¿Qué paciencia tienes tú con el malhumorado o maníaco esposo o esposa que tienes? ¿Qué tan paciente eres tú con lo irreverente que son los hijos el día de hoy? ¿Puedes perdonar al viejo amigo que te engañó pidiéndote un préstamo y no regresándote nada? ¿O puedes amar todavía al vecino, al familiar, al conocido que te llevó a los tribunales injustamente a causa de los límites de tu propiedad? ¿Verdad que es difícil? Imaginémonos por un momento que tu prójimo es la imagen del Dios vivo, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ustedes y yo les conoceremos como discípulos de Jesús por su amor. ¿Acaso dice la gente, hablando de nuestras comunidades del día de hoy, lo que decían de las primeras comunidades cristianas? Decían, miren cómo se aman unos a otros. Qué diferente sería el mundo si hubiéramos puesto en práctica un amor como ese de los primeros cristianos, incluso dando nuestra vida por el amor a Cristo y a los demás. El amor cristiano, el amor que hoy vive la iglesia, con el que amamos a Dios, a los hermanos mismos y a nosotros mismos, es un amor que Dios tiene como su fuente y su fuerza, y nosotros tenemos a Dios como fuerza y fuente de nuestro amor. Y este es el amor que Jesús nos enseña y que nos exige que demos constantemente porque Él nos lo ha dado primero. Es difícil amar a Dios en la gente, en toda la gente. Pidamos a Dios y a nuestros hermanos que nos perdonen donde nosotros hemos fallado y faltado. Oremos para que el amor de Dios llegue a hacerse real y tangible en nuestro amor propio y en nuestro amor al prójimo. Oh Dios, tú despliegas tu fuerte poder amándonos a nosotros sin arrepentirte de ello. En el corazón humano de tu Hijo, Jesucristo, tú nos has mostrado cuán lejos puede llegar el verdadero amor. Otórganos un amor que esté dispuesto a perdonar, generoso y amable como el suyo, el de Cristo, para que sepamos reconocerle y amarle en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar
y en cualquier persona. Que nuestros corazones alcancen primeramente a los más pobres, a los más alejados, a los que se parecen menos dignos del Señor, menos dignos de amor, y que les alcancemos con ese amor lleno de gracia, gratuito, que tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. Todo esto lo ponemos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Y enviamos saludos a la primera iglesia del Nazareno en Nuevo Laredo, a la tercera iglesia Monte de Sión en Nuevo Laredo, a la misión Palabra de Vida, que pertenece a esta iglesia primera de Nuevo Laredo, y además queremos enviar saludos a todos los que nos escuchan y nos ven, tanto en México, en Estados Unidos, como en Centro y Sudamérica. Empezaremos por darle las gracias porque cada fin de semana nos hacen comentarios, tanto en el WhatsApp como en lo personal, también en la página de Facebook, donde tú puedes poner tus comentarios al respecto. Y damos las gracias en Panamá al presbítero Scott Armstrong y a su familia, una familia de misioneros y pastores de abolengo y nazarenos. Asimismo, a nuestras misioneras, tanto Jocelyn García Becerra, que ya se va a Panamá en este mes, a unirse ya con el presbítero Scott Armstrong y a su misión. Asimismo, a Sujei Barrón, que está en el área de Haití, Dominicana y Panamá sirviendo. Y aprovecho para enviarle un saludo a la pastora Maribel Duzón de República Dominicana. Y sin olvidarme de los misioneros que ya están trabajando también en el área de África, Irma y Mario Martínez de Sudamérica, y por supuesto también a nuestros hermanos de Argentina, que sabemos que están viviendo una etapa muy difícil por la pandemia, por la economía, por lo social, por lo político, por lo cultural. A nuestro amigo el pastor Aníbal Castillo de Argentina, pero también a nuestra hermana Contreras Medina, que está allá, que es mexicana y que tiene ya varios años trabajando, Erika Contreras. También le enviamos saludos. Y vamos a iniciar también pidiéndoles a cada uno de ustedes que en todas las oraciones pongamos en primer lugar a nuestros prójimos y sus necesidades. Y la gente más difícil, la gente más alejada, la gente que normalmente no es tan grato tratarla, pero es urgente y necesario brindarle el amor y la salvación de Dios. Todo esto lo queremos poner también en el amor a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Estamos viviendo el mes de la apreciación del pastor, octubre, pero asimismo el mes en que nació la Iglesia del Nazareno, y podríamos decir que estos 112 años han sido años difíciles, pero gratos. Años en los cuales hemos llegado ya a más de 163 países en el mundo y que hemos crecido, no a la manera que queramos, pero sí a la manera que Dios ha permitido. Y nos falta mucho porque aún estamos empezando. Por eso podríamos decir que es el mes de las misiones, porque es el mes en el cual inició la Iglesia del Nazareno. Por todo ello también pedimos por todos nuestros adultos mayores para que les protejan con estas enfermedades que están saliendo. Pero sobre todo, la mayor enfermedad es no escuchar la voz de Dios. Pongamos todo esto en oración, en comunión, y dando las condolencias al doctor Job, porque murió su queridísima mamá, y su hermano Daniel Durán está en severas condiciones en la ciudad de Monterrey. Oremos por todos los enfermos, no nada más por esto, sino por todos aquellos que nosotros conocemos. También porque el día 30 de este mes, nuestra pequeña Jimena Salinas pues va a ir
ya tener una valoración más a fondo para poder tener su trasplante de hígado. 1 año ya tiene de edad. 1 año la ha conservado Dios y esperemos que con esto sea el inicio de un caminar en el ministerio de Cristo que sea inolvidable, porque Él nos rescata, nos salva, nos ama y con un amor profundo. Y la medida del amor de Cristo es darnos sin medida. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Compañía
¿Y por qué está tirado ahí? ¿No tiene familia? Usted quisiera irse para... Yo tengo un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Y de pronto le podría ayudar con una camita y que de pronto medicina. Deje esa basura ahí. Deje esta basura ahí ya. Deje esta basura que yo le voy a dar nuevo todo. Todo. Deje esto. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Qué tremendos mensajes. En ocasiones es necesario recordar lo que Dios ha hecho en nosotros para que nos acordemos hacer en los demás lo mismo que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios porque el día de hoy son 3 lecturas que van enlazadas para recordarnos el gran amor que tiene Dios y el gran amor que debemos dar a los demás. La primera lectura está en Éxodo capítulo 22, del verso 20 al 26. Éxodo capítulo 22, versos 20 al 26. Amen a los pobres en el nombre de la alianza. En el nombre de la alianza se pide al pueblo de Dios que haga por los pobres lo mismo que Dios ha hecho por su pueblo. Mostrar amor para con los extranjeros y extraños, huérfanos y viudas, y para con los atrapados, endeudados, por aquellos que no tienen ninguna salida. Escuchemos la lectura atentamente. Éxodo capítulo 22, versos 20 al 26. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos.
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, se lo devolverás. Qué hermosa palabra del Señor que nos recuerda que la familia de Dios, el pueblo de Dios, ha recibido muchas bendiciones, con lo cual lo que hemos recibido gratis, debemos darlo gratis. Y ahora acudiremos en el Nuevo Testamento a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos de 2 al 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos de 2 al 10. Porque la fe debe ser contagiosa. Y la fe de los cristianos de Tesalónica es el modelo para todos los que creemos e inspira a otras comunidades, ya que la fe genuina es contagiosa como el virus. Escuchemos atentamente la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 10. El ejemplo de los tesalonicenses. Demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermosa también la palabra de Dios. Y es importante reconocer que la mejor forma de evangelizar es nuestro testimonio, es nuestra forma de hablar, de ver, de actuar, de pensar, nuestra cosmovisión de este actual mundo. Por eso, a pesar de los pesares, Dios ha mantenido firme a su iglesia a través de todos los siglos y lo seguirá haciendo. Vamos a ver otro video y vamos a ver otros cantos de alabanza a Dios.
tiene paciencia hasta que pueda estar la salud. Vende los ángeles cerca del trono, vigilarán, es con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido mora el espíritu de salvación, dándole el ánimo para salvarse. Llévalo al maestro con abnegación. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, porque disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Qué hermosos cantos. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de hoy y después oraremos para ver una alabanza más y entrar al mensaje. El Evangelio de hoy está en Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Evangelio de Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Por encima de todo está el amor. Jesús hace del amor al prójimo el signo del amor a Dios. Lo que importa sobre todo es el amor de Dios y del prójimo. Escuchemos atentamente esta lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por todo ello, esta bendita palabra del Señor se hace práctica todos los días, porque en cada instante y en cada lugar tenemos gente que nos pregunta: ¿quién es Cristo para ti y para mí? ¿Y cómo ven ellos a Cristo en nosotros cuando apoyamos, amamos, buscamos, anhelamos y glorificamos el nombre de Dios en cada persona? Ella la luz abierta, sus vidas todas dejarás. Ya de Cristo
dones te dará. El gozo y paz a tu alma volverá. El corazón las manchas limpiará. Te amen en su santa voluntad. Quienes en el cielo tus amigos encontrar. Debes preparar tu vida sin tardar. Quieres dar el sol rojo y tu vida consagrar. Cambie su voluntad. Su gran poder, sus dones te dará. El gozo y paz a tu alma volverá. El corazón las manchas limpiará. Te amen en su santa voluntad. En paz me acostaré y así misma dormiré, porque solo tú, oh Dios, confiada me haces vivir. No tendré temor, tú me sostendrás, tú eres mi Señor, siempre en ti será. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y será dulce tu sueño. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, el que levanta mi cabeza. Escudo eres tú alrededor de mí. Tú me guardarás de todo mal. Y al despertar, fiel ahí estarás. Me preservarás para tu reino celestial. Me acostaré en paz, dormiré, y al despertar veré que a mi lado estás. Y al despertar veré que a mi lado estás. Qué hermoso himno y qué hermoso también que los niños alaben al Señor. Vamos a orar para entrar de lleno al mensaje. Padre Santo, bendito seas por todo lo que tú nos das. Te pedimos y te suplicamos que tu gran amor, en el cual no hemos sido fieles totalmente, no mires nuestras bajezas, nuestras miserias, nuestros pecados. Ve tu misericordia, tu bondad, tu compasión. Y llénanos de tu amor para que podamos ser libres y podamos amar a los demás libremente. También te pedimos que en esta ocasión la predicación, como siempre, esté regida por tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que gobierne, el que mueva el corazón, el que mueva la mente, el que mueva la voluntad, para que juntos podamos alabar y bendecir tu nombre de la única forma en la cual podemos hacerlo, por medio de tu palabra y de tu Espíritu.
Así que no permitas que de mis labios salgan palabras humanas, sino que sea tu Espíritu el que gobierne y el que rija toda palabra que salga de mis labios. Abre también nuestros oídos y el mío también, para que en esta predicación comprendamos tu mensaje que llegue a cada uno de nosotros de manera diferente, pero siempre llena de bendición. Por todo ello te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, en el único poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, estando presentes en una familia, visitándoles, podemos observar el gran amor que se tiene. Pero amar a Dios y al prójimo, pues lo tenemos muy bien conocido. Inclusive en ocasiones se nos hace más propio amar a los demás que amarnos a nosotros o que amar a la familia. Hay gente que hoy ama más a los de afuera que a los de adentro, cuando esto no puede ser viable, porque si yo no me amo a mí, yo no puedo amar a los demás, mucho menos puedo amar a Dios. Por eso, es muy espontáneo cuando sale de nosotros que es obvio que tenemos que amar a los demás y que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Pero nuestro corazón no está en esa sintonía generalmente. Nosotros buscamos, amamos, seleccionamos y correspondemos a aquellos que nos aman, a aquellos que nos son gratos, a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos obedecen a nosotros, aquellos que son agradables a nuestro ser. Pero a los que no son, los vamos haciendo a un lado y cerrando nuestro corazón y nuestro amor para con ellos. Y nos parece natural, incluso podríamos decir que tiene de malo, ni falta le hace a esa persona. No quiere a Dios, ¿cómo me va a querer a mí? Cuando la pregunta sería, si tú tienes a Dios, ámale a Él para que Él ame a Dios. Y aquí es donde vemos que la palabra de Dios es muy viva, eficaz, pero también es muy profunda y en ocasiones muy directa. Y a los que hablamos directo no le caemos bien a mucha gente porque estamos acostumbrados a la diplomacia, que en ocasiones es engaño y vanidad. Pero la palabra de Dios nos dice precisamente que el amor no fluye espontáneamente. Nosotros batallamos mucho para amar a los demás. Es una cuestión de práctica, pero es una cuestión de recordar ante todo que Dios nos amó primero, aún siendo pecadores y sin merecerlo. Por lo tanto, todo mundo merece el amor de Dios y merece que le mostremos ese amor que ha sido vertido en nosotros sin merecerlo también. Y por eso Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 32 y 33, pues nos recuerda algo. Nos conformamos con amarnos a los que estamos en la iglesia, a los que son cristianos, a los que son católicos, a los que son testigos, a los que son islámicos. No los amamos. Es claro y conciso, se lo está diciendo a alguien que ha vivido la discriminación dentro de la iglesia evangélica, con preguntas inclusive si aún sigo siendo católico, teniendo ya más de 11 años en esta iglesia del Nazareno y más de 16 años de haber pertenecido al pueblo de Dios de una manera genuina. Y dice Jesús, si tú saludas a los que te saludan, ¿qué mérito tienes? Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También lo hacen así los paganos. ¿Qué hacéis de extraordinario? Así Él dice, amaos los unos a los otros, amad a los que os odian, orad por los que os persiguen. Y si te piden la mitad de algo, dalo entero. Como discípulos tenemos que aprender a amar a los demás. Pero para esto hay que asumir, en primer lugar, aceptarnos como somos nosotros mismos. Porque tenemos una venta de imagen a los demás, cuando realmente no hemos sido transformados muchas veces en nuestros defectos, nuestros temperamentos, nuestras iras, nuestros rencores, nuestras amarguras, inclusive no hemos sido restaurados en nuestros pecados.
Entonces, aceptar la misericordia de Dios en nosotros significa que nosotros no valemos nada. Misere cordare, misere miserable, corazón dare, ponerse en el corazón del miserable. Por eso Dios se puso en el corazón del miserable. Tú y yo fuimos y quizás seguimos siendo miserables, porque todavía requerimos el amor de Dios y su misericordia. Pero hemos sido salvados, hemos sido santificados, expiados, hemos sido justificados, hemos tenido la gracia de Dios de haber sido hechos hijos de Dios, hechos, no llamados. Pero tenemos que entender antes que nada que debemos amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. Y Dios es padre, no paternalista. Muchos padres de familia, en lugar de corregir y disciplinar a sus hijos, los llevan por ese camino y luego es imposible, porque un árbol que crece torcido, sus ramas no enderezará porque pueden ser quebradas. Sin embargo, si empezamos desde hoy a tener disciplina, a tener constancia, a tener lo que dice la carta a Tesalonicenses que leímos, qué hermoso es que dijeran esto de nosotros. Miren lo que dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, la obra de vuestra fe. ¿Qué es lo que ha hecho como obra tener fe en Jesucristo para ti o para mí? ¿Qué hemos logrado como fruto? Dice el trabajo de vuestro amor, porque una cosa es la obra que la realiza Dios por medio nuestro y su fe, que es la fe en Jesucristo, pero el trabajo en el amor. Y por último, la constancia en esperar a nuestro Señor Jesucristo, estar velando, orando, ayunando, atentos a su venida. Por esa razón, en ocasiones no entendemos cómo es posible que no logremos amar a nosotros mismos. Pero esto nos lleva también a reflexionar mucho, a llegar a descubrir los comportamientos que tenemos interiores. Yo no sé usted, pero yo en ocasiones descubro que todavía sigo siendo egoísta, que todavía necesito autoaceptación, que todavía necesito quitar la irritabilidad o un descontento por no haber logrado las cosas, o el tener una autoestima o demasiado elevada en algunos casos, o excesivamente baja, con heridas sin cerrar, sin restaurar en nuestro corazón. Y todo esto nos causa daño y lo acabamos reflejando también en todos los demás, porque de lo que hablan nuestros labios es de lo que está en el corazón. Si yo estoy mal, es bien difícil tratar bien a los demás, aunque lo haga hipócritamente, no lo estoy haciendo con la intencionalidad y la significancia de aquel que es amado por Dios y que es amado por sí mismo. Jesús nos mostró esto en su único y nuevo mandamiento. Y esto es importantísimo. Reformuló el como a ti mismo por como yo os he amado. Fíjense que todos podremos decir, amar al prójimo como a ti mismo. Sí, pero para amar al prójimo como a ti mismo necesitamos el amor de Dios en nosotros abundando. Porque más allá de amarnos a nosotros mismos, será necesario amarnos como Dios nos ama y como Jesucristo nos ama. Por eso la palabra de Dios dice, como yo os he amado.
Y por la fe tú puedes experimentar si tú eres amado. ¿Cuántas veces hemos pasado problemas en los cuales todo mundo se hace a un lado? Quizás por incompetencia, quizás porque no quieren involucrarse, quizás porque lo merecemos, quizás porque no hemos trabajado en el amor para con los demás y en la obra de nuestra fe. Pero es bien importante reconocer que Dios nos ama y que nos ama en todos los sentidos, en todas las circunstancias, en todos los lugares, en todos los tiempos, en todos nuestros problemas y en todas nuestras alegrías. Porque Dios te ama a pesar de como tú eres o como yo soy. Me ama así. Porque el verdadero amor nos debe llevar a reconocer nuestra fragilidad. Y vaya que Dios depositó en vasos frágiles este ministerio. Y debemos reconocerla delante de Dios. Hay gente que lo reconoce delante de los demás, da testimonio a lo mejor cada domingo, cada mes o cada año de que es amado y de que Él ha dejado todos los vicios, pero no ha dejado el pecado. O simplemente le llaman oculto al pecado, no está oculto. Ante Dios nada está oculto, pero no es confesado. Y ahora bien, también la primera carta de San Juan, capítulo 4, versos 20 al 21, nos da una medida acerca de cómo amar a Dios. Porque yo me siento amado por Dios, tú también. Yo voy a las casas y me dicen, yo estoy bendecido, bendecida, yo estoy amado, amada por Dios. Pero cuando platicamos y se descubre el corazón de la persona, se le da consejería, se le hacen preguntas claves y la persona empieza a abrir su corazón y su necesidad urgente y prioritaria de sanar su corazón. Viene esta palabra de Dios que dice, el que ama a Dios, ame a su hermano. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que creemos que amar al hermano es simplemente orar por él o bendecirlo. No, es erradicar todo lo que tenemos dentro en contra de él, porque Dios nos ha perdonado. Y dice el Padre nuestro, perdonando a los que nos ofenden, es como tú nos perdonas. Y esto es lo difícil. Porque también viene la palabra de Dios, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, y me disteis de beber, y me acogiste enfermo o emigrante. Y vaya, cuántas veces despreciamos al pobre, al inculto, al necesitado, al ignorante, al desesperado, al sábelotodo. Y le puedo seguir con muchos de los conceptos y adjetivos que tenemos para la gente. Pero amar como si nosotros mismos fuéramos Cristo, esa sería la medida que debemos de llegar. Y todo el mundo me va a decir ahorita, es imposible. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible si todo lo pones en las manos de Dios. Cristo perdonó, curó, acogió, se sentaba con pecadores, hizo el bien por donde él iba, por donde pasaba. Necesitamos recuperar la ternura que tuvo Dios al mirar a las personas, al preguntarle a las personas, pero también recordando que hoy veremos, y lo hemos estado observando a través de estas semanas, cómo ante aquellos que querían atraparle, salieron atrapados, porque con Dios no se juega. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Por eso, la clave para sentirme profundamente amado, ¿cuál será? Porque me dirán ustedes, pero si yo estoy bien limitado, yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé el otro, y además mis obras y mis actitudes no son buenas, no reflejan el amor de Dios.
Pero recuerden algo, la respuesta está en Cristo, no en nosotros, no en venir a una iglesia por venir, no en ir a ver a alguien que hable bonito, no ir por los dones, sino a ir al dador de los dones. Y precisamente su truco, su vicio, si quieren llamarlo así, porque así nos dicen a nosotros, eres un vicioso en la iglesia, ¿por qué siempre hablas de Dios? Bueno, ese era su secreto, estar en comunión con Dios todos los días. Se apartaba para orar, ayunar y estar buscando la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo para podernos sentir amados por el Padre, amados como Jesús, amar a los demás y amar como Cristo ama a los demás. Porque ese es el verdadero amor. Y nuestro amor va a ser increíblemente recibido e increíblemente bendecido para los demás cuando vean nuestro testimonio, que lo que hablamos es lo que hacemos, es lo que pensamos, es lo que vivimos. Y eso será un sacramento, algo sagrado, porque el amor de Dios es sagrado. Por eso, la tarea y la misión es que a través de ti y de mí sientan y se enteren de quién es de verdad quien les ama en Cristo Jesús, y que les ama es Cristo Jesús, y que Cristo Jesús es Dios, y por lo tanto Dios les ama, como te ama a ti, como me ama a mí, y como nosotros debemos procurar amar a los demás. Si hacemos todo esto, es muy probable que podamos lograr ser felices. Pero si no lo hacemos, podremos aparentar, pero por dentro estaremos vacíos. Y miren, todo esto nació a raíz de que los fariseos y los saduceos y los herodianos se unieron en contra de Cristo y le expusieron preguntas que para ellos eran difíciles, pero también eran capciosas, y también las respuestas traían como consecuencia que la gente pudiera dejar a Cristo a un lado o aceptarlo definitivamente. Por eso, muchas personas quieren saber hoy qué es ser un buen cristiano. Algunos me dirán, pues ir a la iglesia cada domingo, cada día de culto, orar, ayunar, diezmar, tener compasión por los demás. ¿Verdad? Pues en aquel tiempo también pensaban lo mismo. ¿Qué realmente es cumplir la ley? Por eso, cada uno tiene su propia opinión. Pero para ti, ¿qué es lo más importante en la religión? Y en la vida de la iglesia. Y en la vida tuya como iglesia. Por ejemplo, en el texto se ve que los fariseos, al enterarse, en el versículo 34, que le había tapado la boca a los saduceos Jesucristo, se reunieron en grupo. ¿Por qué les había tapado la boca? Porque le habían preguntado precisamente acerca de la resurrección o la reencarnación. Entonces se pusieron de acuerdo los fariseos y llegaron ahora a ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos desprenden toda la ley y los profetas. Pasaría lo mismo hoy. ¿Qué será más importante? ¿Ir a la iglesia o servir a la iglesia? ¿Qué será más importante? ¿Dar tu dinero a los pobres o dar tu dinero en el diezmo? ¿Qué será más importante? ¿Orar en tu casa, en el templo, o actuar en la voluntad del Señor después de haber orado?
Inclusive, ¿qué será más importante? ¿Hacer cosas buenas o primero preguntarle a Dios qué quiere que haga yo con mi vida y que haga su voluntad? Por eso, toda la gente en aquel tiempo, como el día de hoy, hay gente que ha procurado aprenderse de memoria la Biblia, aunque no la viva, y la malinterprete y juzga a los demás. Ese tipo de personas, pues no tiene a Dios en su corazón. Otros son hiperreligiosos. No permiten que se hagan ciertas cosas, que se hablen ciertas cosas, pero en su corazón vive intrigando y con problemas. Por eso esos eran los fariseos. Y pasan al ataque, y ahí la pregunta es, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? Porque recuérdese que ellos tenían una gran cantidad de normas, costumbres, leyes que iban poco a poco. 613 mandamientos y prohibiciones. Tenían 365 mandamientos, uno para cada día, y 258 prohibiciones. Pero unos decían, algunas leyes son más importantes que otras. Recuérdese que incluso dijo alguien, y Jesucristo le dijo, si tú das el corbán, no dejes de dar el diezmo por dar el corbán. Y Jesús, pues lo sorprende, porque les dice lo que está en Deuteronomio, lo que dice la ley, en Deuteronomio 6, 4, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ellos se consideraban piadosos por estar repitiendo 3 veces al día esta oración, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Así que era algo muy conocido para ellos. Pero de ahí va a algo mayor que está en Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, profundizando, tendríamos que analizar algo. ¿Cómo vemos tú y yo hoy la religión, el cristianismo, al cristiano, a Jesús, a Dios, a la iglesia, al templo, a nuestros bienes, a nuestra familia, a nuestro tiempo, a nuestro trabajo? Porque fariseo viene de una palabra que significa separado, apartado, para observar la ley de Dios. Se separaban de los demás. Y entre ellos se llamaban compañeros, amigos, y formaban una gran comunidad, cuyo ideal era sobre todas las cosas observar las normas y los mandamientos de la ley de Dios. Esto no suena mal, ¿verdad? Pero hay veces nos convertimos en jueces y juzgadores de los demás. En lugar de aplicar la ley en nosotros, estamos viendo quién la viola. Porque el testimonio de la mayoría de ellos no era tan bueno entre el pueblo. Dedicaban muchas horas para el estudio y la meditación de la palabra, pero buscaban la seguridad no en Dios, sino en la observancia rigurosa de la ley. Hay gente que no busca la salvación en Dios, sino en obras, y en ocasiones le voy a poner una S más, sobras, en lo que me sobra, que es lo que le doy a Dios. Por eso, Jesús reacciona en la práctica del amor, no en la práctica de la ley, porque la ley, su fundamento es el amor, y el amor se basa no en la observancia, sino en la obediencia a Dios. Y entre Marcos y Mateo, porque está en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, pues vemos que después de haber escuchado todas esas respuestas, un doctor de la ley está de acuerdo con él y saca una conclusión que dice: si amar a Dios y al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios, esa es una consideración de alguien que recibió sabiduría de lo alto para entender que lo importante no era el templo, sino el amor. Que lo importante no es el dinero, sino el amor a Dios. Y que está ligado, por supuesto, al culto, a todo, los mandamientos, pero vistos con otro enfoque. Por eso,
ya desde el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, en el Salmo 40, 6:8, en el Salmo 51, pues ya se hablaba de esas observancias. Por eso Jesús le dijo, tú no estás lejos del reino. El reino de Dios consiste en eso, en reconocer que el amor de Dios es igual al amor al prójimo y que no llega a Dios si no es por medio del amor. El mandamiento más grande, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, si alguno dice amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Por esa razón es importante reconocer primero qué tanto nos amamos a nosotros mismos en el amor de Dios para poder amar a los demás sin acepción de personas. Y prójimo, ¿quién es el prójimo? Fíjense, para ellos el prójimo era el pariente de la misma raza. Y por eso había una gran diferencia. Decía amar al prójimo como a uno mismo, Levítico 19:18. Pero era una obligación que enseñaba la ley para los de su misma raza. Pero en lo referente a los extranjeros, a los que no pertenecían al pueblo hebreo, Deuteronomio dice en 15:3, podrás exigir el préstito al extranjero, pero en cuanto a tu derecho con tu hermano, lo dejarás vencer. O sea, a los del pueblo de Dios tenían que ser condescendientes, a los demás simplemente cobrarles el préstamo. Y dice aquí, ¿quién es mi prójimo? Porque le hicieron esa pregunta a Cristo también. El que se me acerca o a quien me acerco. Y esta es una pregunta importantísima. Algunos de ellos esperaban o confiaban o deseaban extenderse más allá de la raza a llegar a los gentiles, pero la mayoría no. Por eso, cuando en el buen samaritano, en Lucas 10, 29 al 37, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues el prójimo no es el pariente o amigo, sino cualquiera que se acerca a nosotros, independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo, de la lengua, porque tú debes amarlo como ese samaritano amó. Y en la medida del amor hacia el prójimo es amar como Jesús nos ha amado. Por eso, cuando le dicen no estás tan lejos del reino, significa que nosotros, el criterio del reino de Dios es amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Por lo tanto, a partir de ahora, hermanos, dediquémonos a amarnos como Jesús nos ha amado y a amar a los demás como Jesús les ama. Y no buscando siempre prebendas, privilegios, aplausos, reconocimientos, porque esto no vale. Lo que vale es el amor. El amor que vale es el verdadero amor de Dios. Oremos, hermanos. Muchas veces estamos presentes sin amor. Espero en Dios que de aquí en adelante pongamos siempre el amor sobre todas las cosas. Pidamos a nuestro Dios amable y misericordioso que su amor a nosotros anime todo lo que hacemos y que nuestro amor llegue a ser contagioso como un virus, para que la Iglesia, pueblo de Dios, nunca deje de proclamar por medio de su enseñanza, su vida, su liturgia, su comportamiento, su testimonio, que el amor a Dios y al prójimo es el corazón del Evangelio y que los hermanos son dones de Dios para cada uno de nosotros. Para que la gente no se desanime ni se ahogue frente a los sistemas económicos actuales de ganancia y beneficio, de costo y beneficio, la eficiencia, la producción y la competición, sino que siga dando lugar preferencial a las relaciones humanas, de amistad, de respeto, no de conveniencia, sino de convivencia, para que en nuestros corazones y en nuestros hogares hagamos espacio para refugiados y extranjeros, pero sobre todo también para hermanos en la fe que vienen de visita,
para hermanos en la sangre que están en decadencia, para que aprendamos a compartir nuestros bienes y también a nosotros mismos, con los más humildes y pequeños, con los excluidos, con los que son queridos por Dios, los pobres, los que viven en soledad, los enfermos, los que sufren, para los que no saben cómo perdonar, los que no han experimentado mucha felicidad en la vida o cuyos anhelos no se han cumplido, que encuentren un poco de bondad en Dios, para que de esta forma podamos tener nuestra atención y cuidado también por ellos. Para que en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, nos ocupemos unos a otros en vez de destrozarnos, nos aceptemos con confianza y afecto, nos perdonemos de corazón unos a otros y caminemos juntos en la esperanza y el amor de que la venida de Cristo es inminente y próxima. Oh Dios Padre, ayúdanos con todo ello. Tú has saciado nuestra hambre de amor dándonos a tu Hijo Jesucristo. Siguiendo su ejemplo, no queremos dejar a nadie marchar de vacío, ni excluir ni clasificar a nadie, ni levantar muros, tanto alrededor nuestro como entre nosotros y los hermanos. Que nuestra felicidad no sea completa mientras haya hermanos y hermanas que sufren. Ayúdanos a asumir todos los riesgos del amor, porque no es tanto nuestro amor el que queremos compartir, sino el tuyo, que se hizo tangible, visible, real y auténtico en Jesucristo nuestro Señor. Por todo ello también pido por todos los hermanos de Argentina que hoy están sufriendo por una inflación enorme, por un dólar que está alcanzando 190 pesos por dólar, con una economía en crisis, con una pobreza extrema y sin ninguna luz en el camino, que sigan la luz de Cristo. En este culto de oración, hermanos, hemos experimentado el amor de Dios hacia nosotros. Ahora que Él nos ha llenado con su amor, incendiado con su amor, que sepamos irradiar su calor vivo a todos los que nos rodean. Para ello pedimos que la bendición de nuestro Señor siempre esté acompañándonos, que su bien, su misericordia nos acompañen y nos sigan todos los días de nuestra vida. Por todo ello ponemos también para que Dios siga obrando, porque hoy vemos cómo Dios está acabando con aquellos actos que teníamos como idolátricos. Y hoy vemos que ni los partidos de fútbol, ni las fiestas, ni el Día de Muertos, quizás ni el Día de la Virgen de Guadalupe, ni el Día de San Judas Tadeo, ni tantas otras cosas como la perversión de los bares, están abiertos. Alabado sea el Señor porque Él está obrando por aquello que la iglesia hemos tolerado y permitido, incluso dentro de la misma iglesia. Oremos por los enfermos para que Dios los sane. Oremos por cada una de las familias de la iglesia local, de la primera iglesia, de la tercera y de la misión Palabra de Vida, así como de todos los nazarenos del Distrito Noreste y de todo el mundo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos, que ese gran amor tuyo que tienes por nosotros lo tengamos nosotros por cada uno de los hermanos que nos circundan, que nos aman, y aquellos que no nos aman, tratarlos con amor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.